Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. A todos los oyentes del Entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio, a este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy con varios temas sobre la mesa, pero antes de pasar a cualquier tema en cuestión, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo_ en Twitter, y por supuesto que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde estamos compartiendo todo lo que discutimos dentro del panorama del entretiempo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti, un saludo para la audiencia y bueno, bastante bien. Antes de comenzar este podcast, la verdad me gustaría mandar un agradecimiento a todas aquellas personas que nos han brindado su apoyo desde el comienzo. Ya en este episodio 6 hemos tenido muchas personas que nos han dado ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación para ir mejorando, para ir tomando conceptos, para ir tomando nuevas ideas. Y me gustaría mandarles un fuerte saludo, un fuerte agradecimiento, porque la verdad es que sin ellos este podcast tal vez no tendría ese sentido, ¿no? De ese esfuerzo que nosotros le ponemos cada sesión. También quisiera agregar, y dentro de ese saludo muy especial de apoyo que nos ha brindado también a nuestro colega Ponchi, quien nos ha facilitado toda la línea gráfica en todas las redes sociales. Para él, un abrazo y un agradecimiento muy sincero, Jaime. De verdad, un apoyo increíble. Bueno, Jaime, el tema en cuestión, los temas del día, hoy vamos a centrar nuestro programa en este episodio en un tema muy especial, en un tema muy específico, y es las polémicas, las conspiraciones, todo lo que siempre son cosas que uno definitivamente no extraña, no quiere dentro del panorama del fútbol y de ningún deporte cuando se trata de hablar de los equipos poderosos, de los equipos grandes. Sin embargo, desde que se regresó la Liga Española, porque ya hemos hablado de las demás competencias en episodios anteriores, desde que regresó la Liga Española, Jaime, como que la pelota ha sido lo de menos, ha sido quizás lo menos comentado, así es como lo veo yo, no sé cómo lo miras tú, pero lo que hemos visto en estas jornadas de reingreso de la Liga Española ha sido definitivamente algo aburridor en cuestión de temas arbitrales, temas de administración. Mejor dicho, la lista es muy grande. Al final es un poco triste, ¿no? Que se termine hablando más sobre las polémicas arbitrales, sobre el VAR, sobre si el colegiado ayuda o no a ciertos equipos, que sobre lo que pasa sobre el terreno de juego, ¿no? La parte futbolística, la parte que de verdad nos gusta, la parte que nos interesa a muchos, pasa a un segundo plano debido a estas situaciones, porque siempre se habla de que el beneficiado, de que la liga está adulterada, y eso no solamente en la Liga Española, sino en muchas competiciones. Pero bueno, hoy que nos centramos en la Liga Española, la verdad es que sí ha sido un tema recurrente, sobre todo viendo la facilidad con la que, digamos, se le puede pitar ciertas cosas o se le puede permitir ciertas cosas a los equipos grandes. Sinceramente, Dani, eso yo pienso que no deja en buen lugar al fútbol en general, pues, porque siempre se dice que los grandes tienen ese puntito a favor, que los colegiados ven el escudo o las camisetas y de una vez toman las decisiones en base a eso. Y la verdad es que no gusta, ¿no? Al final de todo lo que estás mencionando, Jaime, hay un tema que destaca bastante, o un aspecto que destaca bastante, y es la imagen. La imagen de una liga española que todas las semanas deja una controversia siempre insistente entre fanáticos, entre mismos periodistas declarados de sus equipos, que el Barça beneficiado o el Real Madrid beneficiado, y aquí siempre es una guerra entre dos, en donde los otros 18 equipos siempre quedan con los brazos cruzados porque francamente no tienen esa misma voz, esa misma potencia comercial que estos dos equipos. Y como bien lo has dicho, hoy nos centramos en España, pero eso es un tema muy recurrente, muy presente en todas las competencias que uno se ponga a ver. En el equipo grande siempre va a tener ese elogio de ser el que mejor se refuerza, el que tiene más fanaticada, el que tiene más apoyo internacional, el que tiene seguidores por alguna u otra razón. Y siempre lo que estamos mencionando, estamos hartos. Yo estoy personalmente harto de siempre tener clases de apreciación arbitral
no solamente porque es algo que precisamente compete a los árbitros, es una preparación que tienen que tener los árbitros. Pero por otra parte, el tema de cómo juegan o de cómo de verdad se plantea un partido y pasa a segundo plano, y eso ha bombardeado a la opinión pública deportiva. Entonces, Jaime, yo sí lo veo como desacertado. Yo vi el partido de la Real Sociedad contra el Real Madrid, déjame decirte que todas las jugadas han sido de completa interpretación del árbitro. Uno al final, como lo habíamos conversado antes del podcast, uno no sabe al final, porque efectivamente hay unas cuestiones del reglamento mismo del deporte, del fútbol, que hacen dudar. Sin embargo, ahí es el juego de las interpretaciones. Muchas veces lo que se dice nuevamente, Jaime, es no, esto si fuera al revés, si la Real Sociedad fuera el que estuviera defendiendo y el Real Madrid es el que estuviera atacando, el gol que invalidaron en el partido de ayer lo cuentan. Entonces son esos argumentos delicados que pues por supuesto aburren y yo creo que ponen un panorama muy tóxico al debate deportivo en la actualidad. Siguiendo por esa misma línea, Dani, la verdad es que, y comentando el partido, tomando de ejemplo el partido de la Real contra el Real Madrid, es verdad que es un partido que se define por polémicas, ¿no? Porque siempre se menciona al VAR y la verdad es que es bastante molesto porque el VAR precisamente es una herramienta que debería estarse utilizando para poder ayudar al árbitro. Es decir, no debería existir esta polémica. Si se usa el VAR es porque y se da una decisión como correcta, como incorrecta, debe ser porque es así. Al final el VAR es una herramienta para consulta, para ayuda, pero todo queda a interpretación del árbitro, como bien dices. Y entonces ahí es donde caemos en qué tipo de interpretaciones daría el árbitro si este no fuera tal equipo, qué tipo de interpretaciones daríamos si fuera otro equipo o lo que sea. Entonces ya yéndonos al partido de ayer, es muy molesto tener que ver esas noticias donde el Real Madrid sale supuestamente beneficiados. Mira, yo desde mi perspectiva creo que el arbitraje estuvo correcto. Pienso que la Real, en cierto modo, sí, puede que haya sido perjudicada porque si digamos que hubiera sido el ataque al contrario o lo que sea, tal vez no hubiera pitado ciertas cosas, pero yo creo que fue un arbitraje correcto. Y al final, Dani, creo que también me gustaría añadir que creo que la FIFA debería dar una ayuda más, además del VAR, porque ayer hubo una jugada en la que Karim Benzema controla el balón con el hombro, no con el pecho. Sí, eso se apreció. Esta jugada se da meses antes en una jugada en la que Messi, por ejemplo, controla con el pecho. Fue un partido contra el Atlético Madrid en la Supercopa que se jugó en Arabia. Messi controla con el pecho hombro también, marca un gol y se lo anulan por un control similar al que hace ayer Karim Benzema. Aparentemente la regla cambió desde abril para acá, es decir, ahora la FIFA ha establecido que el hombro también puede jugar como parte del control de un jugador, como parte del pecho. Y al final, todas esas interpretaciones que puede hacer el árbitro, yo pienso que la FIFA las debería tener en cuenta a la hora de flexionar el reglamento para que no se tome tanta polémica sobre esto. No sé qué piensas tú, Dani. Mira, Jaime, yo voy a ser también bastante, digamos, tranquilo. Quiero tratar de mantener la coherencia porque este no es un tema solamente que, como bien mencioné anteriormente, no es solamente algo que compete al Real Madrid, que pues puede ser el equipo más grande del mundo, efectivamente, dentro del debate por los títulos o por todo eso, y lo vamos a mencionar incluso en la nueva sesión que tenemos hoy, porque es una cuestión que involucra a todos los equipos poderosos de todos los países del mundo. Siempre va a existir esa sensación de que va a hacer falta, de que va a hacer falta más seguimiento a las decisiones arbitrales, que hay que tomar más decisiones imparciales, que el tema del arbitraje no sea algo tan determinante a la hora de definir un partido. Entonces, basado en esas observaciones, no podríamos centrar toda la culpa o pensar que todas las desgracias del fútbol vienen solamente porque le está pasando a los equipos que juegan contra el Real Madrid. No es correcto. El Real Madrid, en cierta manera, ha hecho las cosas
de una manera que pues dentro de su historia está en su mística, con buenos futbolistas, con buenos planteles, y lo mismo pasa con todos los equipos grandes. Juventus en su momento tuvo la oportunidad de reforzarse muy bien y pues precisamente ha tenido la historia que tiene en el fútbol italiano. El Bayern Múnich ya es un caso reconocido de que pues ahí no hay manera de encontrar alguna conspiración de ningún tipo, porque efectivamente siempre son equipos que tienen el nivel demasiado alto, tienen los mejores jugadores. Pero precisamente ante esa perspectiva contraria de los seguidores, de los oponentes, rivales que también tienen su historia, que tienen su particularidad y que tienen ese picante de siempre querer insistir que hay algo que está saliendo mal, que hay algo sospechoso, que la liga está adulterada, que para qué se juega, pues precisamente es algo que se tiene que cuidar, no solamente para la realización de los partidos, sino para cuidar los ambientes de los fanáticos, y más ahora en una era tan delicada como son las redes sociales, Jaime. O sea, últimamente, y pasa con todos, que uno entra a un tweet y uno lee los comentarios. Y cuando uno lee los comentarios, uno lee de las peores cosas habidas y por haber, burlas, incluso, Conspiraciones, sí, y vulgaridades de cualquier índole. Y ahí es donde yo veo insultos. el problema. O sea, ahí es donde yo veo también que la cuestión ya pasa a ser algo extrafutbolístico, va a un enfoque que realmente no es sano para este ni ningún deporte. Se entienden las burlas, se entienden de pronto los chistes entre fanáticos cuando uno gana y el otro pierde, que las paternidades y eso, ok, eso se tiene que aguantar, eso no se cambia. Pero cuando ya se toma en torno a algo tan delicado como llamar robo, atraco, cuando se usan esos términos para hablar de las ligas, de las competencias, ahí sí me parece algo muy, muy fuerte como para que lo mantengamos como un tema común dentro del panorama del fútbol. Sí, ningún equipo está exento de polémica. O sea, los barcelonistas o madridistas o aficionados del Chelsea o aficionados de la Juve, ninguno puede señalar con el dedo tu equipo es un ladrón, porque ningún equipo en el mundo del fútbol, los grandes, ninguno está exento de polémica. Siempre en la historia ha habido algún momento en el que un grande se ha visto beneficiado por el colectivo arbitral con decisiones polémicas o acertadas o desacertadas, como sea, pero en ese sentido ningún grande se escapa de esto. No, y ahí súmale también el hecho de que falta también preparación para los árbitros, que ahora pues quieren depender completamente del VAR, y a veces nos faltan árbitros de la seguridad de, por ejemplo, Pierluigi Colina. O sea, ese hombre tomaba las decisiones y punto, no se dejaba realmente hablar de El ningún más capitán. respetado en la historia del fútbol, ¿no? El árbitro más Exactamente. respetado, seguramente, sí. Exactamente. Y desde un tiempo para acá, ya el tema del arbitraje, eso se sigue viendo mucho más amañado que antes. En una época donde todos tienen fuentes fotográficas, todos tienen fuentes de video, todos creen que vieron la toma correcta de la transmisión, los que ven en la cancha ven otra cosa. Entonces, en medio de esta guerra de perspectivas, es lo que lleva a pensar que el fútbol está tomando un enfoque demasiado incorrecto. Y precisamente, como dice el título de este programa, los grandes están siendo beneficiados, es completamente discutible, pero hasta evidente, porque es francamente lo que se está viendo, lo que se está sintiendo y lo que no es correcto. Sobre todo en una época donde el fútbol quiere ser democrático, donde se quiere llegar a más países, donde se quiere promover que haya más competencias. Y pues, Jaime, con este panorama pensando que solamente los que tienen dinero, los que tienen poder, puedan tener los títulos, las victorias importantes, las cosas para celebrar, ahí entra una pregunta para cerrar el tema y te la dejo a ti. ¿Qué va a pasar con los nuevos fanáticos, con el futuro de los nuevos fanáticos que están naciendo en esta generación y que van a nacer en torno a solo hacerle fuerza al Real Madrid o al Barcelona, al Juventus o al Inter, Napoli también si lo queremos poner en Italia, al Bayern Múnich o solo al Bayern Múnich? ¿Qué pasa con las otras fanaticadas de los otros países, de las otras ciudades? ¿Qué va a pasar ahí? Es que Dani, nosotros nunca nos ponemos a pensar en los otros fanáticos, porque sí, los otros equipos, los equipos de menor renombre, los equipos que menos suenan, los que tienen menor presupuesto, también tienen su fanaticada. Ellos también sienten esto, también sufren este problema. Entonces, no sé qué va a pasar. Ya ahorita mismo te podría decir que no sé qué va a pasar con esa nueva generación,
Pero sí, la verdad es que el fútbol está haciendo un cambio hacia algo que no, a mí personalmente no me gusta lo que veo. Un, decisiones muy dubitativas, cuando antes las decisiones se tomaban sin el VAR, ya sin el VAR, las decisiones se tomaban y punto. Entonces ahora con el VAR, todas las jugadas entran en acciones de polémica e interpretación. Entonces no sé hacia dónde irá el mundo del fútbol, pero estas dudas que genera tanto la nueva tecnología, las imágenes, el no sé qué, esta cantidad de problemas que está generando, la verdad es que no presagia nada bueno. Completamente, Jaime. Por eso vamos a ahondar ahora en nuestra nueva sección del entretiempo para hablar de esta cuestión, sobre todo en base a un gran artículo. Así que ahora presentamos a todos los oyentes, a toda la audiencia del entretiempo, la nueva sección, el recomendado de la semana. Este es el recomendado de la semana. Bien, en este podcast nos encanta abrir espacio a las memorias, nos encanta abrir el espacio a las artes y por eso en esta ocasión queremos estrenar un nuevo segmento en el entretiempo que titulamos El recomendado de la semana, donde un artículo, una foto, cualquier publicación artística, incluso películas, ¿por qué no?, estarán dentro del análisis del entretiempo para que pues podamos dialogarlos, pueda ser parte de el debate dentro de lo que está sucediendo y transcurriendo en el mundo deportivo. Para esta ocasión traemos un artículo muy interesante que usted lo puede encontrar en @elentiempo_ en Twitter, entretiempo_ en Instagram. Publicaremos básicamente dónde puede encontrar este artículo y pues que será de mucha tela, como dicen en España, por el tema que incluso introdujo este programa, Jaime. Así es, Daniel. El tema que hemos escogido hoy, o la publicación más bien, es un artículo de Rubén Uria, que es un periodista deportivo español que escribe para Gol, gol.com, y el artículo se titula Un artículo que debes escribir para que te consideren antimadridista. La verdad es que es un artículo muy interesante y me gustaría empezar hablando de este artículo sobre una premisa que mucha gente tiene sobre lo que es el periodismo en general. Y es el periodismo y el periodista. Y es que el periodista debe ser objetivo, entre comillas, cito, porque muchas personas dicen eso, que el periodista tiene que ser objetivo, que el periodista no puede parcializarse hacia ningún lado, no puede dar su opinión, y eso es totalmente falso. Y así comienza este artículo, hablando sobre la subjetividad que tienen los periodistas, porque como bien menciona, el periodista no es un objeto, y el periodista tiene emociones, y el periodista tiene una opinión, y el periodismo, según lo que nos han instruido en la carrera, en diversos lugares, el periodismo es subjetivo. Lo importante siempre es contar la verdad. Siempre complementando con lo que acaba de mencionar Jaime, para el oyente, sépase que los periodistas vivimos en un ambiente siempre de mucha presión por lo que comentamos, por lo que callamos incluso, que uno publica algo y generalmente con la mejor intención de informar y resulta que siempre el fanático del color que sea siempre creerá que uno está a favor, que está en contra y siempre vivimos bajo esa presión. Vivimos siempre en torno a a un comentario siempre que me parece incluso algo pues fuerte, algo incómodo, que siempre dice quítate la camiseta, quítate la bufanda, quítate esto, quítate lo otro, comenta con objetividad, con lo que viste. Muchas veces esto pasa porque dentro del panorama del periodismo deportivo y dentro de todo lo que bien acaba de separar Jaime, dentro del periodista y el periodismo, siempre ha habido gente que ha dicho lo que la gente quiere escuchar, siempre ha querido ganarse adeptos a punta de decir lo que piensa supuestamente, pero generando ese tráfico a favor, generando ese diálogo de vitoreo, de elogios, y precisamente ganándose una parte de la fanaticada y siempre con esa lealtad. Uno no dice que está mal hacer periodismo dentro de los clubes, como siempre se ha dicho. Hay periodistas de River Plate, hay periodistas de Real Madrid, hay periodistas del Barcelona, y no está mal
confesar y tener ese sentimiento, pero a la hora de estar detrás de un micrófono y detrás de un escritorio, detrás de un teclado, siempre hay una persona que debe ser muy responsable con los mensajes, precisamente porque es periodista, porque es comunicador. Y definitivamente, cuando uno menciona esto, estimado colega, ahí es donde pues entramos nuevamente a esa pequeña frase que dijimos al final de la introducción de que actualmente el debate público está en una situación preocupante, por lo menos en aspectos deportivos, porque todo pasa en que si uno es subjetivo o objetivo, si uno está a favor, si a uno le pagan, imagínate, todas las cosas horribles que se dicen en redes sociales sobre uno o pueden decir sobre uno solamente por expresar el más mínimo detalle con respecto a una jugada aislada, a una jugada que puede ser definitiva también, ¿por qué no? Pero que eso hace una diferencia entre la persona, entre la del periodista, y por eso ahí también me uno a que el artículo de Uria, Jaime, fue bastante bueno, por lo menos porque da ese mensaje contundente de la realidad actual que vive el periodismo deportivo. Así es, y además, él en el artículo que tiene que ver sobre el antimadridismo o el madridismo en sí, no quiere hacer, yo siento que no quiere hacer un señalamiento directamente al Real Madrid, sino más bien a los equipos en general. Porque muchas veces pasa, Dani, que nosotros, como bien comentaste, dices, por ejemplo, me gusta más Messi que Cristiano. Ah, no, tú eres del Barça. Ya te tildan, ya te encasillan en que tú eres de tal equipo. A mí esa jugada me pareció penalti. Ah, no, entonces tú eres de tal equipo. Entonces, el periodista prácticamente no puede hablar, no puede mencionar o comentar alguna jugada porque directamente ya lo tildan y lo encasillan en un equipo, así no sea de ese equipo. Entonces, esa libertad no la tenemos, porque realmente es muy triste que te ataquen directamente y te digan, oye, pero analízalo con más objetividad, te estás equivocando, no sé qué. No lo estoy analizando mal, lo estoy analizando desde mi perspectiva. Mi perspectiva es diferente a la tuya. Yo como periodista trato de analizarlo con la seriedad posible, sin insultar, sin irme al lado del fanático, pero es mi perspectiva y creo que esas cosas hoy en día no se respetan, la verdad. Para terminar con este segmento, primero recordarle que el artículo va a estar en nuestras redes sociales, que por supuesto felicitamos, así sea de esta manera, a este periodista, Uria, que pues hace un hincapié en ese tema. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Nosotros como periodistas deportivos, Jaime y yo, no podemos decir cómo la gente tiene que hacer este trabajo o cómo tiene que hacer esta vocación. Cada quien tiene su estilo. Hay un supuesto manual de prensa como hay un manual de empresa, y mientras uno mantenga todo eso dentro de los términos éticos, todo debe valer. El problema precisamente es que hay algunos medios de comunicación incluso que han tratado de enfocarlo en la necesidad de generar movimiento de mercado, generar comercio, generar publicidad, y ahí es donde más o menos se pierden las líneas editoriales, se pierde un poco esa ética, más que objetividad, esa ética a la hora de comunicar. Y también, aparte de que nosotros no queremos decirle a los periodistas cómo hacer nuestro trabajo, y cómo tampoco nosotros queremos hacer lo contrario, o sea, hacerlo viceversa, también invitar al fanático, invitar al oyente a que si usted considera que hay algo que no está favorable a su perspectiva o que está dentro de un panorama de crisis según usted, recuerda que no todo es culpa de los periodistas. Recuerde que hay muchas partes involucradas, hay muchas personas con ganas de salir adelante con esta profesión, con todas las profesiones en general, pero en esta específicamente hay una gran calidad humana que siempre trata de salir adelante en medio de un panorama que incluso, quiero hablar por Jaime, quiero hablar por mí, es crítico. Cada vez los periodistas deportivos encuentran menos espacios, cada vez los programas deportivos son menos, cada vez hay más de bufandismo y cada vez hay más de eso precisamente porque es el contenido que hay. Entonces, ante este campo, ante esta difícil situación, más bien hacer un llamado a todas las partes involucradas, periodistas, futbolistas, fanáticos y directivos, por supuesto, a la coherencia y sobre todo a generar espacios de buena convivencia en tiempos donde precisamente es lo que más se necesita, no más rivalidades radicales, porque los lados radicales son los que nos llevan a las decadencias sociales
y nos llevan a actos intolerantes que fuera del fútbol ya estamos completamente indignados. Y sobre todo, que cuando los deportes son algo que nos entretiene y nos relaja, pues precisamente lo que menos queremos son ratos amargos y noticias tan lamentables como han transcurrido anteriormente, que incluso matan y maltratan a personas solo por el color de su camiseta. Vamos con el cierre del entretiempo. De acuerdo, ya nos hemos despachado, ya hemos desahogado bastante nuestro sentir sobre el presente del fútbol español, del periodismo deportivo en general. Invitamos a los oyentes a que sea un espacio de reflexión y que cada quien pueda crear su propio criterio. Todos tenemos opiniones y ese es el propósito de este programa, de este entretiempo. Vamos ahora con los cierres, con las breves, que queremos ya terminar este programa porque ha sido una semana de conmemoraciones, de fiestas, literalmente, y sobre todo de informaciones que nos pueden dar un poquito de ánimo o también de espacio para pensar en qué situación nos encontramos ahora. Vamos primero con el recuerdo, vamos a recordar con las memorias el hecho de que hace ya 34 años Diego Armando Maradona marcó sus 2 goles memorables, sus 2 goles míticos, que lo pusieron como uno de los referentes en la historia de los mundiales. Maradona marca el gol ya titulado como obra artística, La mano de Dios, en donde anota un gol con la mano y que precisamente nadie se da cuenta, nadie se percata y precisamente y claramente se ve en las imágenes años después de esta celebración que precisamente utilizó esa extremidad para marcar el gol y tiempo después marca el que es el mejor gol en la historia de los mundiales para muchos, el gol del siglo para otros. Con ese resultado Argentina logra derrotar a la selección inglesa y se clasificó para la siguiente ronda de ese campeonato que a la postra llegaría a alzar por segunda ocasión en ese entonces dirigidos por Carlos Salvador Vilardo. Gran fecha, gran memoria. Así es, Dani, goles memorables los que marcó Diego Armando en ese momento. Y gran mundial que se jugó, y gran mundial que se jugó Maradona a propósito en ese entonces. Ese partido marca el época para el conjunto argentino. Muchos se quedan hablando de Maradona, pero pues Argentina tenía a Valdano, a Burruchaga. Definitivamente era una selección que vale la pena recordar y que por supuesto vale la pena celebrar y recordar esta fecha. Sí, gran mundial. Pero ya yéndonos a la parte más actual, hay que resaltar una noticia importante. Esa polémica fiesta de Novak Djokovic en Belgrado, ya que tras organizar un torneo, el serbio realizó una fiesta junto a otros tenistas y lo peor de todo es que no se cumplió ninguna de las normas de sanidad. Djokovic estuvo junto a tenistas como Dominic Thiem, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov y formaron parte de un evento que la verdad ha generado muchas críticas, pero principalmente el problema de todo esto ha sido que no se cumplieron las medidas ni de distancia social, saludos, abrazos, bueno, ¿para qué? No, es algo que pues ya hemos hablado todos los días, todos estos 3 meses, y realmente es increíble que hay gente que realmente todavía eso no le sepa a nada, como que como que la situación actual no los ha tocado en absoluto, y me extraña una figura tan ejemplar como es Novak Djokovic, y por supuesto los tenistas que aparte de cualquier otro atleta siempre son sinónimo de respeto y de caballerosidad. Por otra parte, y también de disciplina, ha sido muy interesante ver que hubo boxeo, cartelera boxística, eso fue bastante interesante en los canales deportivos a puerta cerrada, hubo algunos combates y pues eso hace que el entretiempo se sume al boxeo. Qué maravilla, a mí me encanta el boxeo y es uno de los deportes que incluso me relaja y que como siempre cuando vemos una pelea en casa con mi familia siempre lo disfrutamos y le damos la bienvenida al boxeo precisamente. Esa es una gran novedad, que la logística de las peleas en Estados Unidos y pues por supuesto en Norteamérica, que tiene esas posibilidades o que pues está tratando de hacer una nueva normalidad pese a la situación política, pues el boxeo quiere dar esas señales. Y también vale la pena rescatar dentro de las memorias y dentro de estas breves, hace 40 años el boxeador panameño Roberto Durán le ganó una pelea memorable, histórica y por supuesto creo que uno de los gestos deportivos más importantes de Panamá a Sugar Ray Leonard. El boxeo de esta forma ingresa al entretiempo, Jaime. Sí, claro, Dani, es bonito poder ver
cómo todos los deportes ya van buscando la manera, ¿no? De volver a disfrutarse, de volver a verse. Sin público, sí, sin un poco de ese picante, de eso que nos otorga toda la fanaticada, pero está muy bien volver a tener diferentes deportes y sobre todo rememorar ese momento histórico para Panamá, de lo que significa una figura como es Roberto Mano de Piedra Durán. Solamente, y ya para ir despidiendo el programa, hacer el llamado de atención o hacer la observación de que están quietas las obras todavía, por supuesto, para la realización de los centroamericanos y del Caribe, cosa que se entiende por el panorama actual que estamos viviendo, pero es menester recordarles tanto a los oyentes como a Jaime, por supuesto, como a mí, dejarlo registrado para hoy, Jaime, para que no se nos olvide que estos juegos son en 2 años y que por supuesto no hay derecho tampoco de dormirse en los laureles, más teniendo en cuenta que hay presupuesto nacional para la construcción de estos escenarios. Bueno, Jaime, esto es todo por hoy. Te mando un abrazo y nos veremos el próximo viernes. Un abrazo, Dani. Hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Y le recordamos a todos los oyentes que también nos pueden seguir en redes sociales, @elentiempo_podcast en Instagram, @elentiempo_ en Twitter, y que se suscriban a este canal de YouTube para que no se pierdan ningún detalle ni ninguna información del mundo del ámbito deportivo. Soy Daniel Franco y con esto les digo que después del entretiempo nos vemos en la cancha.